Y aquí está la equilibrista. Y se salieron los perros y atacaron a unos perritos. Ridícula me veo, ridícula me veo. Aquí se realizaron los Juegos Panamericanos. Mira, un patito. A ver, Carmen, Hola, ¿dónde andamos? acá andamos. Hola. Vamos rumbo a la laguna. Vamos A la laguna de Ciudad Guzmán, o conocida como la laguna de Zapotlán, que es el lugar donde somos nosotros. Y quisimos hacer este videito para mostrarles algo más o menos de nuestra rutina cuando andamos por acá. Y el relajo que hacen acá las niñas. Las niñas son nuestras 3 perritas. Ella es Elsa María. Elsa María, saluda. Es la única de nombre Fifi. Es la primer perrita que tuvimos. Ajá. Ella es Coco, es la segunda perrita que llegó a nuestra vida. Y ella es Laila, que no era nuestra, pero es una vaquita. Es la más grande. Y al están, final nos la quedamos. Están algo inquietas. Ya, bueno, ya están relajando un poquito, pero es que en cuanto les dice la mamá salida, se emocionan. Ahí van muy viendo el panorama. Ahí discúlpenlo, mal portadas. Quiero que chequen la seriedad de Coco. Ella es un perro muy serio. Mira, mira. En esta parte generalmente vienen las personas y se estacionan aquí sobre como pues al costado del camino. Estamos en Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Pues bueno, es como un recorrido recreativo que comienza desde la salida de la ciudad. Estamos hablando de la salida sur de la ciudad. Allá está el centro universitario y toda esa es la entrada de la ciudad hacia allá. Y si se fijan ahí en ese letrero, dice Laguna de Zapotlán. Hay 2 andadores. Uno es este que está de este lado, por el que vamos nosotros, y hay otro de aquel lado, pero generalmente yo veo que utilizan más las personas el de este lado, que es el lado derecho. Más o menos es un trayecto de unos 7 kilómetros, tengo entendido, desde aquí, desde donde vamos. Muy importante que se traigan, si traen a sus mascotas, que se traigan sus bolsitas por si hacen sus necesidades. Así es. Nosotros siempre que salimos procuramos cargarles sus bolsitas. Son esas. A ver, ¿ese es como un paquetito de bolsas? ¿Cómo es? Sí, aquí viene dentro, es un rollito. Ah, ok. Pero este es en donde se guardan pues las bolsitas. Ah, ok. Y aquí Es le un jalas rollito. y ya la vas. Y ahí trae sus bolsitas. Este andador ya tiene muchos años. Es un proyecto que se hizo ya hace muchos años. Ahí le han ido acomodando poco a poco. Es un recorrido muy agradable que las personas que vivimos acá por este lugar, en esta ciudad, que les vamos a ir mostrando cada vez más de este lugar. Tiene muchas cosas. Estamos en la zona sur de Jalisco, muy cerca del estado de Colima, a unos 40 minutos. ¿Ahorita qué horas son más o menos, Carmen? Las 6:22. Desde muy tempranito se viene la gente por aquí a caminar. Desde muy tempranito, yo creo que desde las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, ya hay personas haciendo este recorrido. Hay varios lugares en donde se hacen recorridos. Hay un lugar que se llama Las Peñas, luego los vamos a llevar para que lo conozcan. Y este es uno de los conocidos recorridos, que es rumbo a la laguna.
Es un recorrido recreativo, haces algo de ejercicio y de convivencia con la familia. Acá la mamá va un poco nerviosa porque dice que checó una noticia el día de ayer. ¿Ayer la viste o antier? Ayer. Que por aquí hay un lugar donde tienen unos perros, pero que no está como bien enmallado. Ajá. Y se salieron los perros y atacaron a unos perritos. Yo creo que sí, ya tomaron las precauciones. Si no, de todas maneras, pues hay que tener cuidado. No nada más aquí, en cualquier lugar que tú saques a lo mejor a tus perritos a pasear. Luego se pueden encontrar otros perros que son un poquito agresivos o algo. Y puede haber problemas. Y más en estas zonas en donde suelen sacar casi todos a sus mascotas, ¿no? Bueno, muchos sacan a sus mascotas a pasear. Y pues recuerden que al final de cuentas son animalitos, pues el instinto a veces les gana. Hay que tener precaución. Nosotros por eso siempre, la verdad es que siempre sacamos a las perritas con su correa. Nunca las sacamos así sueltas, y aparte pues como que no están tan acostumbradas a andar como en la calle, y sí se pueden alterar de vez en cuando un poquito si ven a otro perrito. Miren, esta es una casa, pero ya como tipo cabaña, muy bonita. Y miren, la verdad es que está bonito, está el clima muy agradable, no se siente calor ni frío, estamos a una temperatura intermedia muy normal, está muy agradable el clima. Generalmente aquí en esta zona donde nosotros tenemos la fortuna de vivir, iba a decir la bendición, sí es una bendición vivir aquí. Aquí siempre hay un clima muy agradable. Estamos hablando de una temperatura media, si no me equivoco, de unos 23 grados, 24 grados. Ronda más o menos la temperatura. Estamos a 1 hora y 20 minutos de Guadalajara y a 1 hora de Colima. Estamos en un punto intermedio entre Guadalajara y Colima. Coco, mira, pues esta ya empezó con sus cosas. ¿De qué? Pues que quiere que la abrace. Pues abraza, la pobrecita está chiquita. Ridícula me veo. ¿Ya va cansada? Ya te cansaste. A ver, Así es de Coco, dramática. ¿ya te cansaste? Ayer que salimos a caminar se le pegó en la patita le llaman guisapol. Ajá, que es como una planta Que con son, espinas. ajá, es como una bolita con Una bolita bueno, no con es como, espinas. es una bolita con espinas, espinas. ajá. Y aquí le Pero no le llamamos pasó guisapol. nada. Se la quité, ya no quiso caminar. Todos los días, Carmen saca a las niñas en las mañanas. Bueno, las niñas, las perritas, así les decimos, pues. Y les da su buen paseo. Pero ella va cuando quiere, Ajá. cuando tiene ganas. Pero la única de las tres es ella, Coco. A veces no se levanta. Y por más que le insiste Carmen de que se vayan a caminar, ella se agarra y se mete más entre las cobijas, entre las sábanas, los edredones y todo lo que pone Carmen en la cama. Y ahí se queda. Y Elsa y Laila, en cuanto les digo, vámonos, ellas corren. Ella es Elsa, ella es Laila. Las tres, bueno, ellas dos son mestizas, son adoptadas. Bueno, las tres son adoptadas. Ellas son raza mestiza. Y Coco, ella sí es la fina. Chihuahua. Ella es la que sí tiene pedigrí. Queríamos una compañerita para Elsa y llegó Coco. Pero la más, si no me dejas mentir, la más educadita es ella, Sí, Elsa. fue Que con es la la única primerita que que hice llegó. buen trabajo. Ajá. Ya las demás las eché a Ahí perder. sí tuviste buena mano. Sí. Ajá. O sea que ellas dos son las hermanas menores. Aunque no parezca, ella, La más Laila, chiquita. es la más pequeña de edad. Pero en estatura, pues es la más grandecita. Esperemos que estén disfrutando el paisaje y el paseo junto con nosotros. Ya estamos por entrar al atardecer. Y es un paseo muy agradable para los que vivimos aquí en Ciudad Guzmán, Jalisco, México, el ombligo del mundo.
Yo creo que para todos del lugar donde son, es el ombligo del mundo. No, Coco. Esta zona es muy reconocida por su producción del aguacate. Miren, aquí están los árboles de aguacate. Pero toda esta zona ha tenido un boom en la agroindustria. Hay muchas zonas de invernaderos. Los famosos berries se dan muy bien aquí Cherry. y se exportan a todo el mundo. Y los aguacates, esta zona también ya tiene un reconocimiento a nivel mundial. Prácticamente después de Michoacán, somos la zona más potente en producción de aguacate, ¿verdad? Así es. Así que cuando nuestros amigos que les toca ver allá en Estados Unidos el Super Bowl, el guacamole que se consumen, mucho de ese viene de aquí, de esta región. Carmen se fue muy temprano al gimnasio, hizo su caminata. ¿A qué horas te vas al gimnasio? A las 6 de la mañana. ¿Qué tal? No, yo a esa hora ya estoy todavía en el tercer sueño, cuarto sueño. Pero Carmen tiene la costumbre de levantarse súper temprano para irse a hacer su ejercicio. A ver si se me pega pronto. Hay muchos viveros por aquí en la ciudad. Este es uno de ellos, pero en la otra salida, que es la salida norte, que es prácticamente del otro extremo de la ciudad, hay unos viveros muy grandes. Allá están los ¿es un perro o dos? Un perro, ¿ah? Sí. Un perro. Miren, parte de los jueguitos que ponen aquí. Yo creo que me voy a salir del camino un poquito. Nos hacemos acá de este lado, ¿no, amor? Sí. Generalmente los perritos que andan sueltos es porque pues ya los tienen más o menos. Se supone que los tienen educaditos y todo. Pero les reiteramos, no, Laila, No. prueba superada. Miren, ahí dice, cuida tus mascotas. Haces ejercicio, te despejas la mente un ratito, les bajas un poquito la batería a las perritas. En nuestro caso las tres son niñas, las tres son perritas. Hembras, se dice. Hembras. Hembras. Es que bueno, pues son nuestras niñas. Yo no estaba tan acostumbrado a tener mascotas, pero Carmen, creo que desde que naciste has tenido mascotas, ¿verdad? Sí, nos han dejado tener, yo creo que casi de todo. ¿De todo? Mi hermano Camilo hasta escorpiones. Ah, ok. Un día se le salieron y el piso de esa casa es blanco. Ajá. No, mi mamá, encuéntralos. ¿Se le Bien así, perdió? ¿vieron? O sea, ¿eran Unos alacranes? Escorpiones, los Ajá. negros gigantes. Ajá. Y estaban muy grandes y los tenía, pero se le salieron un día de la como pecerita, caja ok. que tenía. Se le ¿Y ya no salieron. los encontraba? No, pues no los encontraba. Ya está aquí. Lo bueno que pues el piso era blanco Y ya ellos los pudo encontrar. súper negros, sí, los encontró. Ok. Ya después no sé qué les pasó, pero sí, tuvimos pollitos, conejos, hámster, peces, pero lo que más y siempre perros. Ok. Yo sí tuvimos un gatito, pero estuvo poco tiempo con nosotros. Y tuvimos un perrito, un cocker, una perrita, pero pasó un accidente, la atropellaron y nos traumamos. Y yo creo que desde ahí viene como que mis papás nos vieron sufrir tanto que decidieron mejor ya que no tuviéramos mascotas. Y es que uno se encariña mucho con los animalitos y pues terminan siendo parte de tu familia. Entonces, y pues ya desde que hicimos nuestra familia, Éramos novios y adoptamos a Elsa María. ¿Éramos novios? Éramos novios. Todavía no nos casábamos y ya teníamos ¿Y una ya? hija. Ah, caray.
Ya, acuérdate. fuera de matrimonio. Sí. De hecho, hay muchas, bueno, nosotros venimos caminando muy tranquilamente, pero muchas personas se agarran este tramo corriendo, trotando. Y sí, pues está pesadito. Y se avientan sus 2, 3 vueltas, ¿no? De ida Pues y hay vuelta. que sí. Nosotros pues dejamos el vehículo en el inicio del trayecto, que está hasta allá atrás. Y ya pues iniciamos el recorrido aquí, ¿no? caminando. ¿O qué? Sí, por el puente. Aquí está este cruce que desvía hacia la carretera que les comenté, que es la carretera que va rumbo a Guadalajara. Este cruce de aquí. Entonces, pues por eso está este puente peatonal que hay que tomar para evitar Pásate tú primero. cualquier detalle, cualquier De percance. hecho, ahorita está pasando mucho carro. Sí, ¿verdad? Sí, Por la hora yo creo. lo más seguro. Mira qué bien está. Ajá. Está un poquito ahí, le falta un poquito de mantenimiento. Pero bueno, no existía. Ajá. Si antes no estaba este puente peatonal, bueno, ya tiene sus Sí, buenos tiene años. rato, pero pues sí, no estaba. digo, yo ya tenía Y tenía que muchísimo. arriesgarse las personas a atravesar Sí, por aquí. que Coco no quiere bajar por el puente. ¿Le da miedo? Ay, no, voy. ¿Te da miedo, Coco? Oh, pobre bebé. ¿Tiene miedo a las alturas? Ey, Vean su cara. no, tranquila, Tiene no miedo. pasa nada. Allá al fondo se alcanza a ver la laguna. Ahorita la vamos a apreciar en cuanto lleguemos. Ya estamos a punto de llegar. Aquí están estas estructuras que son como banquitas muy peculiares. Yo he visto que hay gente que viene y que hace su picnic, hace su Sí, ya a convivencia partir de mañana sábado. por toda esta zona. Se empiezan a venir, se acomodan y traen sus lonches, traen sus refrescos, algunos su deliciosa chela y conviven muy agustamente. Este que ven aquí fue un bar muy famoso en mis tiempos Está de amplio el chavo, lugar. o sea, hace poquito. Aquí nos veníamos se hacían unos eventos bien padres, pero miren, ya está como un Yo creo que ya poquito tiene mucho abandonado. que ya no lo usan. Tiene porque mucho lo que ya no usaban lo para abren. las bienvenidas de la universidad. Ándale, aquí hay una comunidad universitaria muy grande. Tenemos varios centros universitarios, institutos tecnológicos y todo, y jóvenes de muchas partes de la República vienen a estudiar. De Entonces hecho, hay un yo creo ambiente que la para los mayoría jóvenes. de estudiantes es de fuera, no tanto aquí de ¿verdad? Ciudad Guzmán, sí. Sí, curioso, por ejemplo, a ti te tocó estudiar la carrera aquí. Carmen es nutrióloga, es licenciada en nutrición, y aquí se imparte esa licenciatura Sí. en el Centro Universitario del Sur. Y pues muchos de los compañeros suelen ser, buenas tardes, Pues la mayoría suelen éramos, ser de si fuera, mal ¿no? no recuerdo, éramos como 40 Ujú. y 10 nada más de Ciudad Guzmán, todos los demás de fuera. Ajá. Sí, es una característica de aquí de Ciudad Guzmán. Una población de mucho estudiante, muchos jóvenes. Miren, ya vamos entrando a la laguna, que es un sitio protegido porque tiene una diversidad, sobre todo en especies de aves, que es prácticamente, si no fuera por este vaso lacustre, ya prácticamente no existirían. Hay un manual que lo pueden encontrar en la zona de turismo de ahí del ayuntamiento, en donde les explica, es un manual sobre las diferentes especies de aves que son, en su caso, muchas de ellas aves migratorias, que vienen desde latitudes muy lejanas y en su paso llegan aquí, porque si no existiera, se interrumpiría toda ese proceso de migración de estas aves. E inclusive hay unas que son endémicas y es un sitio protegido, un sitio Ramsar, así se le denomina. Bueno, miren, aquí está la fachada del ingreso y aquí ya vamos entrando a esta zona de malecón. Sí.
Y aquí está la equilibrista. ¿Ya Laila, no te vayas a aventar a la laguna. que quiere pescar. Miren, ahí está un patito. Ahí está. Allá al fondo, en la parte de arriba, en esas como casas o cabañas que se ven allá, y toda esa zona se llama La Fortuna. Es una zona que ya está cada vez haciéndose más habitacional, Papá, para la pero tiene una vista de toda la laguna toma agua. y el valle de Zapotlán. ¿Ya? Fíjense que aquí Ciudad Guzmán, aquí tiene un equipo de canotaje, remo y canotaje, que ha sido muy exitoso. Inclusive aquí se realizaron los Juegos Panamericanos. ¿De qué año? ¿Del 2009? Ay, no recuerdo. ¿O el 2014? Ahorita te digo. Ahorita le preguntamos a San Google. Y allá al fondo están unas instalaciones del CODE, que es el organismo del deporte. Se encarga de todo el tema de los deportes y esas instalaciones son para la disciplina de remo y canotaje. Y tenemos campeones aquí en Ciudad Guzmán a nivel latinoamericano, panamericano. Se han ido a competencias de alto nivel y han salido ganadores de aquí, de Ciudad Guzmán, gracias a esto. Allá al fondo, esas instalaciones que se ven pues ya abandonadas, un poquito deterioradas, era un restaurante, el famoso Chamizal Laguna. Después lo hicieron salón de eventos, pero desafortunadamente, bueno, pues aquí de repente el lago, la laguna, crece y ha habido ocasiones en donde supera sus límites de agua y entonces llegó a inundarse toda esa zona y pues no se le ha podido dar continuidad al lugar por eso. Y pues ahí está prácticamente pues ahorita abandonado. Yo te bajo. Y aquí está estas instalaciones que les comento que son del CODE Jalisco, en donde pues se guarda prácticamente todo el equipo que utilizan los chicos de remo y canotaje. Ahí está lo que les comentaba, ven y entrena con nosotros, equipo de remo de Ciudad Guzmán te invita. Tienes de 12, 13 y 14 años, te esperamos. Ahí están los teléfonos para informes, para si a alguien le interesa, se pueda venir. Y bueno, les comentábamos, tiene mucha importancia este lugar, esta laguna. Es un centro recreativo. Este maleconcito, o sea, toda esta zona que está recientemente construida, no tiene así mucho. Y se viene, si se dan cuenta, se viene la gente a estar un ratito aquí de recreación, en contacto con la naturaleza. Muy, 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 muy bonito, muy bonito. Tenemos la bendición de tener esto aquí para nosotros que vivimos acá en Ciudad Guzmán. Yo me acuerdo en mis años de más chico que venía a practicar la pesca, venía con mi papá, que le mando un beso y un abrazo hasta el cielo. Qué bonitos recuerdos. Mira, un patito. Baila, ahí hay un patito. Allá al fondo se ven los volcanes. Los volcanes que se denominan como el volcán de Colima, que realmente están de este lado del estado de Jalisco. Y atrás, digo, aquí no se alcanza a ver, está el volcán de Fuego, que es un volcán activo, pero aquí el que se alcanza a ver, ese al fondo, es el que le decimos el volcán de nieve, que hace unos meses estaba completamente nevado, pero ya ahorita pues ya se deshieló. Y aquí tienen, miren, esta vista hermosa de la laguna de Zapotlán. Este es el punto final, acá está sacándose las selfies la señora Carmen. Ay, señorita.
Ahorita también más agua. Y allá esta cosa de allá arriba es un mirador, ¿no? Para el tema de las competencias. Ah, sí. Sí, o sea, ya se ponen los jueces y observan todo el tema de los que hacen la competencia del remo y canotaje. Les digo que este fue sede de los Juegos Panamericanos. ¿Ya checaste qué año fueron? 2011. 2011. Ok, ahí está. No, o sea, no le atiné. Dije No, dijiste 2004, como 2000. dije 2009, 2014 y eran medio, 2011. Y aquí fue una de las sedes de los Juegos Panamericanos. Entonces aquí se realizaron las competencias de el remo y el canotaje. Aquí están practicando la pesca. Y aquí también se da el tule, que es miren, es esta planta de aquí. Y con este se hace una serie de cosas, sombreros, artesanías, muebles. Lo ponen a secar y lo trenzan. Y acá en los pueblos de Gómez Farías, San Andrés, elaboran mucho lo que es todos esos productos con el tule. Y por ahí tenemos un video en donde nos damos una vuelta a la petatera, la famosa petatera de Villa de Álvarez, Colima, que es la artesanía más grande del planeta, que es una plaza de toros que levantan de pura estructura de madera y la parte y en gran parte de lo que le ponen es este tule que está aquí, que lo elaboran, lo trenzan allá en San Andrés y lo mandan para colocarlo en la petatera de Villa de Álvarez, Colima. Allá está Carmen batallándole con el perrito. Déjenme alcanzarla. Un paseo muy bonito, un paseo recreativo. Si son de aquí de Ciudad Guzmán, hay mucha gente que yo sé que no ha venido todavía, siendo de aquí. O si están cerca, o si van de paso por aquí, por Ciudad Guzmán, o gustan visitar, les recomendamos la visita a este lugar, que vale mucho la pena. Chucho. Parte de lo que tenemos acá en nuestro bello Ciudad Guzmán, Jalisco, Zapotlán el Grande, México. Así es, no se olviden de suscribirse, regalarnos un like, por favor. Apóyennos. Busquen estos videitos. Apóyennos con su like y suscríbanse para que no se pierdan del material que vamos a estar subiendo y para que nos acompañen. Así es. No se olviden, acá andamos.